Life presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Punto de Encuentro, un lugar en donde hablamos de relaciones saludables, de principios del reino para vivir relaciones saludables. Esto es muy importante porque el reino de los cielos solo se puede establecer por medio o a través de nosotros cuando como cuerpo estamos viviendo relaciones sanas, relaciones sólidas, relaciones estables. Así que el más interesado en que podamos vivir este tipo de relaciones es nuestro Padre Celestial. Por eso ha dejado explícita en su palabra los principios del reino que nos permiten vivir esas relaciones sanas. Hoy vamos a hablar del principio de la sujeción o sumisión, porque es un sinónimo de la sumisión o la sujeción. Es un principio muy importante y para algunas personas el solo término sujetarse o someterse pues ya causa cierta angustia, cierto rechazo, porque sujetarse o someterse no es algo que naturalmente nos guste hacer. Por eso es tan importante hablar de este principio, hablar del por qué Dios lo enseña, por qué lo pone como un principio de reino. Y una vez entendiéndolo, oramos para que cada uno de ustedes pueda tener esa revelación y entonces vivir saludablemente en sujeción o en sumisión. Creo que miremos qué dice el diccionario acerca de este término. Se refiere específicamente a la actitud con la que se acatan órdenes de una autoridad superior. O sea, eso significa estar dispuesto a hacer la voluntad de otra persona, aunque esta voluntad vaya en contra de nuestros propios deseos e intereses. La etimología, o sea, el significado propio de la palabra sumisión significa estar bajo la misión de otros o ayudando a que la misión de otro se cumpla. La sumisión es una decisión propia, no es algo que puede ser impuesto y esa decisión tiene que nacer en lo profundo del corazón. O sea, la sumisión no es algo que se puede fingir afuera, sino es algo que nace en un corazón que decide caminar en la misión de otro, ayudar o estar ahí para que la misión que le fue dada a otra persona se cumpla. La sumisión o la sujeción solemos relacionarla con la obediencia, sin embargo, no son la misma cosa. La gran diferencia entre sujeción y obediencia es que en la primera, en la sujeción, se trata de glorificar a Dios. Cuando una persona se sujeta o se somete a otra, está rindiéndose voluntariamente y rindiendo sus necesidades, sus gustos, sus ideas, sus decisiones a la otra persona a la que está en una posición de autoridad. Y eso con el objetivo de glorificar a Dios. Mientras que, además, eso significa estar de acuerdo, sujetarse a esa otra persona. Mientras que la obediencia significa simplemente obedecer algo, obedecer una orden, acatar un mandato. Así no se esté de acuerdo, así en el corazón no esté la actitud de caminar en esa misión. Así que la diferencia es que la sujeción nace de una actitud del corazón de rendirse para que la misión de otro que está en autoridad se lleve a cabo. Mientras que la obediencia sencillamente es acatar una orden y hacerla así no se esté convencido, así en el corazón no haya una decisión. Un ejemplo muy claro es la obediencia militar. ¿Qué pasa en el ejército? Se da una orden y los subalternos la obedecen, pero no necesariamente en su corazón están convencidos, aman hacerlo o glorifican a Dios al sujetarse y obedecer. Sencillamente es una orden y hay que acatarla. Esa es la gran diferencia entre obediencia y sujeción. La sujeción siempre lleva implícita obediencia, no lo mismo al contrario. O sea, no necesariamente el que obedece está sujeto, pero todo el que está sujeto siempre obedecerá. Estos temas son muy controversiales, tanto la sujeción como la obediencia, porque como decíamos ahorita, no están dentro de nuestra naturaleza el hacerlo. No tenemos una naturaleza sujeta, realmente nosotros venimos de una naturaleza caída, de una humanidad caída,
que cayó de la gracia de Dios, y allí se generó una rebeldía que hace que cada quien quiera vivir y hacer su propio proyecto de vida y no llevar a cabo, ponernos de acuerdo para llevar a cabo el plan de Dios. Ese es el centro de todo. En la sujeción se está llevando a cabo el plan de Dios que Él ha entregado en orden de autoridad o en cadenas de autoridad, pero finalmente el sujetarnos nos lleva a avanzar el plan y propósito de Dios, y entonces al hacerlo vamos siendo promovidos por Dios mismo a niveles de autoridad e influencia en donde nosotros mismos seremos los encargados de llevar a cabo una misión y necesitaremos personas sujetas o sumisas que nos ayuden a llevarla a cabo. Entonces es una progresión, está dentro del plan de Dios. ¿Por qué debemos sujetarnos? Porque el objetivo primordial de la iglesia es manifestar la voluntad de Dios en la tierra, establecer, manifestar ese gobierno, ese reino de Dios en la tierra, y solamente se puede hacer a través de sujetarnos a Él y a las autoridades que han sido impuestas por Él. Acompáñame un momento al Salmo 2, dice el Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. De manera que eso es lo que las naciones de la tierra hacen, ir en contra del plan de Dios, ir en contra de lo que Jesucristo vino a establecer, y cada quien tiene un plan, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene un deseo, quiere llevar adelante su propia misión en la tierra. Pero en la iglesia no es así, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que fue escogido para actuar opuesto a estas naciones que se rebelan a Él y llevar a cabo entonces ese plan de Dios. Así que la iglesia proclama con gozo que está dispuesta a llevar ese yugo de obediencia, ese yugo de sujeción a Jesús. Él dijo, mi yugo es suave y es ligero. Y todo el que me ama es el que me obedece. Esa es la esencia de la iglesia, caminar en sujeción, en sumisión a lo que Jesucristo vino a enseñar. Vamos a analizar diferentes posiciones que tenemos los seres humanos ante la autoridad. Primero vamos a destacar la actitud de la persona que decide acatar todas las órdenes de una autoridad superior con la conciencia de que esta es la forma como se manifiesta y establece el gobierno de Dios. Esa es la actitud de sujeción absolutamente correcta. Esta persona no está dependiendo de si la decisión le conviene o no le conviene, no está haciendo esa evaluación, no se pregunta si va en contra de su reputación o de sus intereses, si está de acuerdo con su forma de pensar o no lo está. Sencillamente la persona acata y se sujeta porque sabe que si Dios lo estableció así, pues hacerlo le va a glorificar. O sea que esta es la actitud correcta de la sujeción. Ahora, hay otras personas que tienen una actitud un poco diferente y son aquellas personas que deciden acatar las órdenes de una autoridad, pero sencillamente por conveniencia o por temor a un castigo, una represalia, una multa, porque así no esté de acuerdo con la decisión, ha sido disciplinado para que obedezca y guarde su imagen. Un ejemplo de esto es el rey Saúl. El rey Saúl, si ustedes recuerdan la historia, él desobedeció a Dios, él no podía presentar un sacrificio, tenía que esperar por el sacerdote Samuel, que era la persona designada por Dios para llevar a cabo el sacrificio, pero él decidió hacerlo por su propia cuenta. Y cuando fue confrontado con el hecho de que se había equivocado, el sacerdote Samuel le dijo, mal hiciste, pero a Saúl no le importó mucho corregir lo que había en su corazón, sino dijo, bueno, ok, está bien, pero ven, quédate aquí conmigo para que el pueblo pues no vaya a pensar que hay algo mal. En realidad no corrigió su actitud delante de Dios, dijo, bueno, está bien, te voy a obedecer, pero solo por el temor a la represalia, pero no necesariamente porque hubiese una convicción en su corazón de que lo que convenía hacer, lo que glorificaba a Dios era obedecerle. Como esto hay muchas personas que especialmente en la iglesia hacen cosas simplemente si van de acuerdo con lo que ellos creen, si van de acuerdo con sus intereses, si eso no les va a perjudicar de una o de otra manera, pero en esto no hay sujeción. Y tercero, son aquellas personas que deciden no acatar las órdenes de una autoridad superior por rebeldía, porque no, y quién es esta persona para decir
es la actitud de pronto de Miriam, la hermana de Moisés, quien un día dijo, pero ¿por qué tenemos que hacer siempre lo que Moisés diga? ¿Es que acaso solo Moisés puede escuchar a Dios? O sea, ¿es que Dios no puede hablarnos a ningún otro y nosotros no podemos hacer también lo que Dios nos diga? ¿Por qué tenemos que acatar siempre al líder, a este Moisés? Y resulta que la respuesta de Dios fue enviar lepra a Miriam e incluso a su hermano Aarón. Y solo porque Moisés intervino y intercedió por ellos, pues el Señor levantó, les quitó la enfermedad. Pero lo que vemos allí, lo que aprendemos es que hay personas que aún queriendo supuestamente hacer lo bueno, se rebelan a lo que la autoridad impuesta por Dios quiere hacer. Algunos porque simplemente quieren estar en contra y frenar lo que se está haciendo, otros porque no comprenden el por qué se está haciendo algo, otros por ignorancia, pero finalmente es no estar sujetos a la autoridad por Dios establecida para llevar a cabo la misión que Dios le encargó. Ahora, esto lo estamos hablando no para juzgar a aquellas personas que tienen estas últimas dos actitudes, sino por el contrario, para entender que un proceso normal en la inmadurez de una persona, de un cristiano, es ese. Pero entonces los líderes espirituales que ya tienen madurez, pues tenemos que trabajar con las personas para ayudarles a conocer y a vivir el principio de la sujeción. Eso es lo que se llama llevar a una persona a ser una persona madura, un cristiano maduro espiritualmente. Ahora, el problema se presenta cuando después de un tiempo, 1 o 2 años, y ya una persona no quiere y siempre está poniendo problema, complaint para sujetarse a la autoridad, o siempre está discutiendo o evaluando la visión, la misión que Dios dio, pues ahí sí ya la cosa está basada en motivaciones incorrectas y sería muy bueno revisar esas motivaciones. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias, qué es aquello que sucede cuando no nos sujetamos. Cuando nos negamos a sujetarnos a las autoridades, la palabra de Dios dice, vamos un momento a Romanos capítulo 13, verso 2, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las autoridades que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y recibirá castigo. Así que cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad, cuando no estamos sumisos a esa autoridad establecida por Dios, pues nos exponemos al castigo del Señor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es oponernos al propósito, al objetivo, al plan de Dios, y aunque no lo queramos, aún sin darnos cuenta, lo que estamos es alineándonos, oponiéndonos del lado del enemigo que quiere frenar aquello que Dios quiere hacer. Miren, esto es supremamente importante. Yo sé que suena difícil de aceptar, no es fácil de aceptar lo de la sujeción, pero es que Dios tiene un plan con la humanidad. No fuimos salvos sencillamente para ser parte de una congregación, fuimos salvos para adelantar un propósito de reino, para avanzar los planes de Dios en la tierra, para recuperar el territorio que el enemigo ha ganado en las diferentes esferas de la sociedad, básicamente lo que conocemos como el mundo. El mundo cada vez está más en tinieblas, cada vez está perdiendo más terreno, y la función de la iglesia es recuperar ese terreno. Entonces Dios delega esas misiones a sus líderes, y estos líderes tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo, obviamente con la colaboración de aquellos que van llegando a la iglesia y que forman parte de la congregación. Pero si esta persona no entiende o no quiere sujetarse
o si no está de acuerdo, o si no le parece, entonces está frenando el avance de esa misión que Dios dio. Y vuelvo y digo, aunque no quiera hacerlo, aunque no sea su intención, se está poniendo en manos o de parte del enemigo. Se ve comúnmente en la iglesia que incluso con aparentemente buena intención, hay algunos hijos de Dios que resultan orando en contra de lo que Dios ha hablado a sus líderes o pastores. Y imagínense una contraposición, uno orando para llevar a cabo y que los recursos lleguen y se abra el camino y se puedan allanar los obstáculos para avanzar lo que Dios ha mandado a hacer. Y otra persona o grupo de personas orando para que eso no pase porque según ellos no están de acuerdo o no les parece. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios pone las autoridades y Él es el que dirige, pero va en ese orden de autoridad. Entonces, eso es más o menos como ser el soldado en un ejército y no estar de acuerdo con la orden del oficial o del suboficial y querer llevar a cabo cada quien su propia misión. Entonces, ¿cómo se ve eso? En el ejército eso se ve como traición y da incluso lugar a una corte marcial. Pues en el ejército de Dios es exactamente lo mismo. Por eso tan importante que le pidamos al Señor poder ser personas sujetas, sumisas, y eso es algo que es un trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Quiero que entendamos que para Dios es muy importante esto de la sujeción, porque por un acto de rebeldía, por un acto de no estar de acuerdo, de no tener el mismo parecer con la autoridad, fue que empezó todo el proceso de rebelión en el mismo cielo por parte de alguien, nuestro enemigo, ese personaje llamado Luzbel, que posteriormente tomó el carácter del maligno. Era alguien que estaba en el cielo, que adoraba al Señor, que estaba allí con él. Y sin embargo, miren en lo que se convirtió, en el enemigo de Dios, en el enemigo de los hijos de Dios. Entonces, tenemos que entender que esto no es algo trivial o algo que no debamos analizar, sino algo de lo que debemos realmente ser muy cuidadosos porque es un principio de reino para poder establecer todo el propósito y el plan de Dios en la tierra. Esa soberbia que tomamos al no sujetarnos puede tener consecuencias tan funestas como que el mismo Señor tome la iniciativa de soltarnos para que entonces hagamos nuestro propio plan, ya no bajo Él, ya no bajo su autoridad, ni bajo su dirección, ni con sus recursos y poder, sino en nuestras propias fuerzas y en nuestras actitudes carnales. Dios hizo el mundo sobre fuertes bases de sujeción. La Biblia declara que Él sujetó todo a sí mismo. Todo el mundo está sustentado por Él, todo el universo entero está sujeto a Él mismo. Y la vida funciona por medio de leyes y principios que Dios estableció para que nada se salga de su cauce normal. O sea, Dios no creó las cosas, la naturaleza, todo el clima, las estaciones, los vientos, las mareas, las rutas de rotación y traslación de los planetas, nada de eso. Él dijo, bueno, ahí los dejo y cada quien mire como le parece. Imagine donde uno solo de los planetas o una sola estrella dijera, yo no me sujeto, yo quiero hacerlo por mi propio camino, pues habría un caos y explotaría todo el universo. Tan simple como eso. Entonces, si el universo entero funciona bajo la sujeción y bajo las leyes y principios de Dios, pues qué absurdo sería pensar que su propia iglesia no funciona de la misma manera. Miremos lo que dice Isaías 14, versos 12 al 17. Dice, hablando de ese principio de la rebelión en los cielos, dice, Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, voy a subir al cielo. Allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Los que te vuelven a ver se quedan mirándote y con asombro dicen, ¿este es el hombre que hacía temblar a la tierra? ¿Este es el hombre que derrotaba a las naciones? No, este no puede ser el hombre que convertía todo en un desierto, que destruía las ciudades y que no liberaba a los prisioneros. Está hablando una analogía al rey de Babilonia que se opuso al propósito de Dios y al plan de Dios, cómo fue derribado y cómo fue destruido por el Señor. La falta de sujeción de nuestra parte en las esferas donde nos movemos, donde
solemos funcionar, trabajar, servir, nos va a acarrear como consecuencia una vida sin cobertura de ninguna índole. De la misma manera que la sumisión es estar bajo la misión de alguien, también es estar bajo la cobertura que Dios ha dado. La cobertura es algo así como una sombrilla, como un cono bajo el cual nosotros nos ubicamos, y allí recibimos no solo bendición, sino protección, recursos, y caminamos en pos del propósito que Dios tiene para cada uno. Básicamente es como caminar con un paraguas roto cuando nosotros decidimos no estar bajo la sujeción. Es como decir, todo lo que venga me va a caer encima, porque la sujeción es lo que hace que haya esa cobertura de protección. Preguntas: ¿qué área de tu vida necesitas sujetar a Dios? Sería bueno que te hagas esa pregunta: ¿qué áreas de tu vida necesitas sujetar a Dios? Ahora, si ya identificaste esas áreas de tu vida que necesitas sujetar a Dios, ¿has tomado la decisión de sujetarte? ¿Y cómo lo vas a hacer? Evalúa eso por unos instantes mientras miramos las diferentes esferas de sujeción. Hay actitudes, hay cosas de pronto en las que yo no estoy siendo sujeto a Dios. Sería muy bueno evaluar esto. Quiero que miremos diferentes esferas de la sujeción a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, 22, nos habla de esa primera esfera, y es la esfera de sujeción a Dios y al gobierno que Él ha establecido, a las autoridades que Él ha establecido. ¿Cuáles son esas autoridades? Dice la palabra de Dios, hablando Samuel, el sacerdote Samuel, a Saúl, dice: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Entonces, en la esfera de gobierno de Dios, Él espera que nos sujetemos a las autoridades que Él estableció. Debemos tener cuidado de no caer en la trampa de pensar que Él hace prácticas espirituales o que Él hace ritos, llevar sacrificios, dar ofrendas o ese tipo de cosas. Es lo que Dios anhela. Dios, primero que todo, establece en su palabra, es la obediencia, es la sujeción lo más importante. Los sacrificios, todo eso es la añadidura, porque eso ya vendrían de un corazón sujeto. Pero no podemos pensar que hacer sacrificios, servir, hacer obras, hacer cosas, es estar sujeto y estar agradando a Dios. Segundo, la sujeción, primero al gobierno, ahora a nuestros padres. Efesios 6, versos 1 al 3, dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, honren a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. O sea que segundo principio de sujeción, primero al gobierno establecido, a las autoridades establecidas; segundo a los padres; tercero a las autoridades espirituales. Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a sus líderes, a sus pastores, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Tenemos que dar cuenta a Dios de sus almas. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. O sea, tercer nivel de sujeción es la sujeción a las autoridades espirituales. Cuarto es la sujeción a las autoridades civiles y militares. Tito 3, verso 1 y 2 dice: a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a las autoridades del país. Recuérdeles también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Entonces, a las autoridades civiles. Luego, otra esfera de sujeción es a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 5, 21 dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Así que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos merecemos respeto los unos a los otros. Y por último, la sujeción a los patrones, a los jefes, a los maestros, a los entrenadores. Así como dice Primera de Pedro 2:18, que nos enseña que debemos sujetarnos y obedecer a todas las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros vivir bajo sujeción?
tener miedo a que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, miedo a que una autoridad sea irresponsable o falle, o que no use de la autoridad, o miedo a no poder hacer lo que la autoridad nos pide, o soberbia, justicia propia, orgullo y altivez, creernos mejor que nuestras autoridades. Reflexionen un poquito en este tema, reflexionen ahora mismo: ¿he sido sujeto? ¿De verdad tengo problemas con la autoridad? ¿No confío en que lo que ha encargado Dios a mis líderes o pastores venga de Él? Tal vez creo que yo tengo una mejor idea. Creo que hemos hablado bastante de este tema y hemos dejado suficiente para que discutir. Así que los bendigo y deseo que este principio de vida se pueda afianzar en ustedes de manera que haya bendición. No hay cosa más hermosa que vivir en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y cuando vivimos bajo sujeción, cuando aprendemos a vivir bajo autoridad, el Señor siempre nos promueve y nos delega autoridad. No hay nadie que pueda manejar la autoridad mejor que aquel que sabe vivir bajo autoridad. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo capítulo de Puntos de Encuentro. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.